Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios en esta serie que hemos comenzado acerca del libro de Éxodo. Y en esta lección estaremos en el capítulo 1, comenzando nuestro estudio en el capítulo 1. Como pueden ver, según el título de esta lección, veremos el sufrimiento de los israelitas. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí al principio de este libro, para poner en acción el tema que se verá en el libro, que principalmente es la salvación de Dios, de su pueblo, ¿verdad? Dios va a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y esto va a ser por mano de Dios, ¿verdad? Así que es importante ver que al principio aquí, cómo comienza la opresión, cómo comienza la esclavitud del pueblo de Israel. Y eso es lo que comenzaremos a ver en este capítulo 1. Vamos a ver el texto y comenzaremos viendo los primeros cuantos versos aquí del capítulo 1, versos 1 al 7, donde dice el texto de la siguiente manera. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba ya en Egipto. Y murió José, y todos los hermanos de él, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Bueno, estos son los primeros 7 versos, como podemos ver, y como siempre vamos a dejar el texto aquí enfrente para de vez en cuando referirnos a ciertos versos, como podemos ver en el texto bíblico. Bueno, comienza el libro diciendo que estos son los nombres de los hijos de Israel. Si recuerdan en la última lección donde hablábamos de la introducción, donde hablábamos del nombre o el título de este libro, mencionamos que el nombre hebreo del libro es tomado de esta primera frase: estos son los nombres. Y la palabra que usamos hebrea, Shemot, ¿verdad? Entonces el título viene de este primer verso. Estos son los nombres. Comenzamos con una lista de nombres. Muy importante para Moisés, nuestro autor, mencionar los nombres, ¿verdad? De personas verdaderas, personas que vivieron, quienes vivieron en este tiempo, y todo comienza con los hijos de Jacob. Y aquí están mencionados, ¿verdad? Según su orden, respectivamente el orden de sus madres, quienes eran sus madres, ¿verdad? Lea, la esposa de Jacob; Raquel; Bilha, una de las siervas; y Silpa, ¿verdad? Los 12 hijos vienen de estas 4 mujeres. Y aquí son mencionados, ¿verdad?, por nombre. Estos son los nombres de los hijos de Jacob que estuvieron en Egipto. Y nos da un número aquí, el verso 5, cuando dice que fueron 70 en total. 70 hijos, es decir, sus hijos, los 12 hijos, más los hijos que ellos tuvieron, más los hijos que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de, en total, la familia de Israel, la nación, o por lo menos podemos decir, quienes comenzaron la nación, fueron 70 en total. Y luego al final del verso 5 se nos menciona a José, ¿verdad? José como tal no es mencionado dentro de los 70, sino que José ya estaba en Egipto cuando Jacob llegó con su familia y ya después los hijos quienes nacieron, ¿verdad?
Así que José es mencionado como ya haber estado en Egipto cuando llegó su padre Jacob con la familia. Pero el verso 6, claro, nos recuerda lo que vimos al final del libro de Génesis, y esto es la muerte de José, ¿verdad? Verso 6, José murió. Claro, todos sus hermanos murieron también, y toda aquella generación murió. Entonces, lo que vemos aquí al comienzo de este libro de Éxodo es que ya ha pasado un buen tiempo. Aunque no nos dice exactamente cuánto tiempo ha pasado, no podemos olvidar que el tiempo en el cual duró Israel en Egipto fueron 430 años. Es un tiempo muy largo, obviamente, ¿no? Así que muy probablemente ya ha pasado mucho tiempo. Y lo que el texto está haciendo aquí es resumiendo básicamente el paso de todo este tiempo, porque en el siguiente capítulo, del capítulo 2, va a nacer Moisés. Y sabemos que la vida de Moisés va a llegar hasta 80 años, mientras que él está creciendo, estando en Egipto, yéndose. Vamos a ver la historia cuando él huye de Egipto, sirve como pastor por 40 años y ya cuando vuelve a Egipto ya tiene 80 años. Entonces, el punto de esto es para decir que muy probablemente han pasado desde el comienzo desde el fin de Génesis hasta el comienzo de Éxodo. Muy probablemente han pasado más de 300 años de historia que pues no es mencionada, solo es resumida aquí, diciendo, estos fueron los hijos que entraron a Egipto, ellos estuvieron ahí, ¿verdad? Pero luego murieron esa primera generación, los hijos de Jacob, José, obviamente, esa primera generación, todos ellos han fallecido, ha pasado mucho tiempo. Y durante ese tiempo, otra verdad también se puede ver, y eso es verso 7. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Entonces vemos que estos, quienes eran 70 al comienzo, crecieron, se multiplicaron, y ahora son muchísimos. Como veremos en los próximos versos, son tantos, el número ha crecido tan grandemente que los egipcios tienen miedo, ¿verdad? Porque los hebreos, pues, son muchos. Y esto indica, ¿verdad? Obviamente, el crecimiento que se llevó durante estos años. Fueron aumentados, dice el verso 7, y fortalecidos en extremo. Ahora, de tal forma dice, se llenó de ellos la tierra. Todo Israel estaba habitando en todo Egipto. Es decir, eran muchos y parece que estaban en muchas áreas, o por lo menos llenaban la tierra por su gran número. Una cosa más aquí antes de seguir adelante a los siguientes versos, hermanos, y es esta frase que, verso 7, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Esta frase es la frase clave que se vio en diferentes momentos a lo largo del libro de Génesis. Siempre indica la bendición de Dios. Desde el comienzo, Dios pronunció una bendición a Adán y Eva y toda la creación para que fructificaran y se multiplicaran, ¿no? Y cada vez que se menciona un patriarca, Abraham, lo mismo, Isaac, lo mismo, Jacob, lo mismo, ¿verdad? El punto siempre se hace en Génesis, que se multiplicaron y fructificaron, crecieron, porque este es el lenguaje, esta es la frase que nos presenta la bendición de Dios. En otras palabras,
La razón por la que crecieron y se multiplicaron es porque Dios los ha estado bendiciendo. Y por eso ellos han sido bendecidos, han crecido en gran número su familia, ¿verdad? Es una frase muy importante, como vimos a lo largo del libro de Génesis, y aquí se usa otra vez para decir, Dios sigue estando y Dios sigue bendiciendo a su pueblo en Egipto. Y se ve con el número, ¿verdad?, que ellos han crecido ahora ser. Bueno, cuando vamos a la siguiente parte del capítulo 1, versos 8 al 14, un poco más grande de texto, aquí vamos a ver lo que comienza a pasar, cómo la historia está comenzando. Vamos a leer el texto juntos. Dice, verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Bueno, hasta el verso 14 vemos aquí el texto. El verso 8 nos dice algo que, claro, ya podríamos esperar con el paso de tanto tiempo. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Y se nos dice, ¿verdad?, que este rey no conocía a José. En otras palabras, él no estaba al tanto de todo lo que José había hecho en favor de Egipto. Como si estuviera diciéndonos que él no conocía la historia. Él no sabía quién era José. No estaba consciente de todo el bien que José había hecho. Y por la misma razón, ¿quiénes eran los israelitas, verdad? El pueblo de José. Otra vez, ya ha pasado muchísimo tiempo. Así que con el lapso del tiempo, pues la historia, la memoria, tiempos difíciles pasan y uno se olvida. Entonces se puede entender por qué este nuevo faraón, después de tantos años, cientos de años probablemente, no está al tanto de todo lo que José hizo para Egipto. Y que estos israelitas, pues en verdad no eran un peligro como pensaban. Pero más lo que sí podían ver es cuánto habían crecido, ¿verdad? Y por eso ellos dicen, o el faraón dice, mira qué tan grandes son. Verso 9. Y tenemos que actuar sabiamente con ellos porque si no, cuando entramos en una guerra van a ir a pelear a favor de nuestros enemigos. Y luego, como podemos ver al final del verso 10, dice, se van a ir de la tierra. Ahora, esta observación es importante porque Faraón reconoce que los hebreos, estando en Egipto, pueden ayudar a Egipto por medio de su fuerza, pero también por el otro lado tienen temor porque pueden irse a pelear con un enemigo en contra de Egipto.
Y luego, si eso pasa, el temor de los egipcios era que los israelitas se fueran. Entonces, vemos el problema según el punto de vista egipcio. Por un lado, los hebreos son buenos porque pueden servirnos, ayudarnos. Pero, por el otro lado, son un peligro porque podrán pelear con nosotros. Entonces, ¿cómo actuamos con ellos? ¿Los tratamos bien? ¿Los tratamos mal? Y ahí está ese balance. El faraón, movido más por su temor, ¿verdad? Porque nos dice que temían a los israelitas por su número, pensó que era mejor tratarles fuertemente, duramente, y comenzaron a ser esclavos de ellos y pusieron, dice esta versión, la Reina Valera verso 11, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. En otras palabras, comenzaron a hacerles trabajar fuertemente, haciendo esclavos de ellos y pusieron a personas a cargo de ellos, ¿verdad? Para asegurar que estuvieran sirviendo y trabajando duramente, fuertemente. Tanto que por sus esfuerzos, el verso 11 nos dice al final, que ellos, los israelitas, construyeron 2 ciudades. Y se mencionan sus nombres, Pitón y Ramasés. Remanentes de los cuales estas ciudades todavía existen hoy en día, que es muy interesante. Claro, con otros nombres, pero muy interesantemente se han visto estos lugares que ellos ayudaron para construir o principalmente construyeron. Entonces vemos que los egipcios han tomado a los israelitas y los han usado como una fuerza de labor. Ellos, por ser tantos, pueden edificar. Entonces, verso 12 dice, los oprimían tanto. Pero entre más que los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Ahora, recuerdan, los egipcios están haciendo todo esto como para controlar a los israelitas, como para apaciguar su crecimiento, pero en vez de hacerles decaer en número, por lo menos controlar su crecimiento, ellos siguen creciendo aún más. Y otra vez, el lenguaje de multiplicación y de crecer es lenguaje que muestra la bendición de Dios. Entonces podemos ver, creo, este punto. Entre más fueron oprimidos, maltratados, Dios los bendecía. Se ve la mano de Dios con su pueblo, bendiciéndoles y guardándoles, aunque están sufriendo a la misma vez por esta esclavitud. Bueno, tanto los hicieron servir, verso 13, con dureza. Dice el verso 14, y pongamos atención a esta palabra muy importante, amargaron su vida con dura servidumbre. Amargaron su vida. Hicieron los egipcios la vida tan amarga para los israelitas. Tan sufrimiento, tan grande sufrimiento, ¿verdad? Tanta opresión, que sus vidas eran pues terribles en un sentido, ¿verdad? Amargadas. Esto va a ser importante más adelante porque cuando Dios va a sacar a su pueblo de Egipto y van a observar la Pascua, una de las cosas que ellos van a comer van a ser hierbas amargas. Porque esas hierbas amargas recuerdan el sufrimiento, la amargura de su vida mientras que eran esclavos en Egipto. Entonces, esta palabra de amargar su vida, verso 14, muy importante por lo que veremos más adelante. Bueno, el punto aquí de esta sección es obvia. Fuerte, dura, mucho sufrimiento era la vida de los israelitas bajo la opresión de los egipcios.
Bueno, entonces vemos cómo trataron de cómo trataron los egipcios de mantener control con trabajo fuerte, con servidumbre, ¿verdad? Pero no funcionó, ellos siguieron creciendo. Entonces, lo que vemos en la última parte de esta sección va a ser, a ver, déjame regresar, va a ser la última parte, versos 15 al 22. Bueno, en la última lección o sección de esta lección que veremos, estamos viendo los versos 15 al 22, donde dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón, diciendo, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Verso 20, y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Bueno, esta última sección es la parte más fuerte, ¿verdad? Ya que se ve que la primera solución no funcionó. Vamos a ser esclavos de ellos, vamos a oprimir a los israelitas. Esto va a apaciguar su crecimiento, lo cual no sucedió. Y ahora tiene otra idea el faraón. Vamos a matar a todos los hijos, ¿verdad? Porque los niños son los que van a crecer y podrán ser guerreros y pues pelearían contra Egipto según el pensamiento del faraón, ¿verdad? Y aquí es algo interesante porque Faraón pide a estas dos parteras y mira que el nombre de ellas es mencionado, que es muy interesante. Dos mujeres hebreas son nombradas aquí, Cifra y Fua. Y lo que debemos ver aquí, creo, hermanos, es que estas mujeres tal vez estaban encargadas de todas las otras parteras y como si fueran como supervisoras de ellas dos. Es difícil pensar que solo eran dos parteras quienes asistían a todas las mujeres hebreas cuando iban a dar a luz hijos. Entonces muy probablemente ellas representan el nivel de supervisora sobre todas las otras. Bueno, el punto es, él les dice a ellas, aseguren ustedes que cuando llegan a nacer niños hay que matarlos. Qué horrible mandamiento, ¿no? Obviamente esto debe causarnos terror y pues es una solución horrible. Pero Faraón, vemos, es un hombre determinado para no dejar crecer más el número de los posibles guerreros israelitas. Y esta es su solución. Obviamente es una solución malvada, horrible. Y Dios no va a permitir eso. Muy semejante es esta solución a la que va a practicar Herodes en el Nuevo Testamento cuando trata de encontrar a Jesús, el nuevo rey de los judíos que había nacido. Recuerdan, Herodes hace una declaración para matar a todos los niños 2 años abajo.
buscando matar a Jesús, pues ese era el pensamiento de él. Entonces aquí, muy semejantemente, el faraón hace lo mismo, otra vez para controlar su número. Pero el verso 17 nos dice que las parteras temieron más a Dios. En otras palabras, esta frase nos ayuda para ver que ellas, viendo entre seguir el mandamiento de Faraón, matar, y conociendo a Dios y respetando la vida de estos bebés, estas nuevas criaturas, decidieron obedecer más a Dios, respetando la vida y no matando, como el faraón estaba diciendo. Ellas no siguieron la palabra de Faraón. Es obvio aquí, hermanos, que las mujeres responden en fe, sabiendo que el mandamiento del faraón, aunque él es el rey, es malvado, es horrible y va en contra de lo que Dios dice, de no matar, de respetar la vida, ¿verdad? Entonces se ven las mujeres aquí optando por obedecer la palabra de Dios y no la palabra de un hombre loco, malvado, que les está diciendo hacer algo contra la palabra de Dios. Ellas deciden obedecer a Dios y no a los hombres en esta, pues, mala idea, por decirlo así. Bueno, cuando el faraón se da cuenta que ellas le han desobedecido, les llama otra vez para venir y ellas dan un tipo de respuesta como si fuera la verdad. Las mujeres hebreas son más fuertes, más robustas, ellas dan a luz antes de nosotros llegar. Puede ser la verdad, pero es obvio que aquí las mujeres están solamente prestando esta respuesta como para decir, bueno, en verdad no es nuestra culpa, las mujeres hebreas son fuertes y ellas pues dan a luz antes de nosotros llegar, aunque es obvio que ellas han desobedecido a la palabra del faraón. Bueno, de todas formas, ellas dicen, por sus acciones no vamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo. Y vemos la respuesta de Dios a esta acción de las parteras. Verso 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras. En otras palabras, es importante ver aquí que las parteras, por medio de su fe y dedicación a hacer lo que es correcto y justo y bueno, y así obedeciendo la palabra de Dios, ellas han respondido por medio de fe, ellas han respondido en obediencia a Dios, y Dios las va a bendecir a ellas. Esto lo hemos visto en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando el hombre, cuando el ser humano, cuando las mujeres aquí, porque no hay ningún hombre aquí, las mujeres están salvando a los niños, a los que van a ser hombres. Muy interesantemente, Dios está utilizando a estas dos mujeres para derrotar al faraón, podemos decir. Ellas son las más fuertes aquí, salvando las vidas de estos niños. Muy importante ver el papel, la importancia de estas dos mujeres. Dios las bendijo, ¿verdad? Dice que Dios les hizo bien. Dios siempre reconoce la fe de los suyos. Creo ese punto es importante anotar aquí. La fe de estas mujeres es reconocida por Dios y Dios las va a bendecir. Tanto que va a decir el verso 21, ¿verdad? Que Dios, prosperó las familias de las parteras mismas. Y todo el pueblo se multiplicó y se fortaleció aún más. Entonces, verso 20, verso 21, muy importante para ver que entre más el hombre, Faraón aquí, trata de destruir el pueblo de Dios, Dios nos permite eso. Dios
preserva la vida de su pueblo siempre. La mano de Dios va a bendecir a los suyos. No importa qué plan tan loco, horrible y malvado sea el plan del hombre para destruir el propósito de Dios, Dios no lo va a permitir. Y aquí Dios toma a estas dos mujeres como sus instrumentos para derrotar el plan del faraón. Y salva la vida de tantos niños del futuro. Bueno, lo último que vemos es que Faraón pues dice a todo su pueblo, ahora ya no va a poner su confianza en las parteras hebreas, él les va a decir a todos los egipcios, mira, cuando nace un niño hay que echarlo al río. Vamos a hacer esto fácil. El río, ¿verdad? Hablando del río más grande, el río Nilo, el río por el cual era pues famoso Egipto, el río Nilo. No tienen que hacer nada mal ustedes o difícil, solo toman a esos niños y lánzalos al río. El río se encargará de pues matarlos, ¿verdad? Cocodrilos y otros animales y pues ahogarse. El pensamiento de echar bebés a un río, pues claro, no hay forma para que ellos sobrevivan. Esto fue el plan de Faraón. Si nacen niñas, déjalas en paz, ellas pueden vivir, pero los niños, todo Egipto debe derrotar a estos niños echándolos al río Nilo. Veremos en la próxima lección, en el próximo capítulo 2, cómo aún este plan es pues estorbado por Dios, derrotado por Dios. De una forma muy interesante en el nacimiento de Moisés. Muy bien, pues hermanos, esto nos lleva al final del capítulo 1. Ya hemos mencionado estos puntos que tengo aquí a continuación, pero vamos a verlos solo para recordar cuáles son lecciones o principios importantes para aplicar a nosotros hoy en día. Primeramente vemos que la bendición y el plan de Dios se llevaron a cabo con Israel durante el tiempo que ellos estuvieron en Egipto. No olvidemos, vamos a darnos cuenta que ellos van a pasar 430 años en Egipto. Y durante este tiempo se multiplican, crecen, son fortalecidos, como ya hemos visto aquí. La bendición de Dios está con su pueblo. Y el plan de Dios para preservar a su pueblo se va a hacer durante todo este tiempo, 430 años. Dios sigue estando con su pueblo, ¿verdad? También vemos otro punto y esta es la dureza de la servidumbre de Israel. El capítulo 1 nos hace el punto de que ellos sufrieron. Esto fue un tiempo difícil, fuerte, en el cual ellos vivían. Pero vemos, hermanos, que aunque sufren de esta manera, aunque son hechos esclavos, esto no significa que Dios los ha abandonado, que Dios está ausente. No. Se nos enseña lo opuesto, que aún en su sufrimiento y dureza de vida, amargura de vida, en su esclavitud y opresión y todo lo demás, aunque ellos están pasando por esas cosas, Dios está con ellos y les ayuda, les bendice y siguen creciendo, siguen incrementándose. Entonces es importante, aunque a veces el pueblo de Dios pasa por momentos difíciles, no significa que Dios los ha abandonado y dejado, no. Significa lo opuesto, Dios todavía está con nosotros en medio de situaciones difíciles que nosotros pasamos hoy en día. Dios está con nosotros. Eso es importante ver aquí. También, como seguimos viendo, las dos parteras, como ya mencionamos, temían a Dios, que quiere decir en su temor, no que le tenían miedo como tal, sino esto significa su fe, su obediencia.
a lo que Dios dice era más grande que su obediencia o temor de Faraón. Estas mujeres son mujeres de fe. La respuesta de su fe es increíble aquí. Ellas deciden, es más sabio obedecer a Dios que obedecer a un hombre con un plan loco y malvado para destruir y matar. Las mujeres de fe derrotan aquí al faraón. Es importante hoy en día también. En nuestra sociedad tal vez se pueden hacer diferentes leyes o se pueden hacer diferentes proclamaciones, pero siempre el pueblo de Dios, nosotros los cristianos, tenemos que ver si están de acuerdo con lo que Dios dice. Y si no, puede ser una ley de la tierra, pero nosotros sabemos mejor que hay que obedecer a Dios, lo que Dios dice, y vivir nuestras vidas en fe también, como estas mujeres valientes que vemos aquí. Finalmente, Dios siempre preserva y protege a su pueblo. Esto ya lo hemos mencionado, pero es bueno resumir y resaltarlo otra vez. Dios, a lo largo de cualquier situación y problema, Dios va a preservar a su pueblo. Siempre los hijos de Dios están en manos de Dios. Dios hará la forma de proteger, salvar, preservar a su pueblo. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. No hay que preocuparnos por eso. Dios tiene un plan y Dios va a obrar su plan. Y el hombre no puede destruir ese plan. No importa cuántas ideas malvadas tenga, como vemos aquí en el caso del faraón. Muy bien, hermanos, pues me imagino que ustedes pueden ver otras lecciones que son importantes. Estas son nomás unas cuantas para resaltar nuestro estudio aquí del primer capítulo de Éxodo. Vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento. Gracias por estar conmigo y pues seguir en este curso de estudio. Espero que estén muy bien. Bendiciones, reciban un gran abrazo como siempre y como siempre decimos, gracia y paz.